Sigamos con este viaje. Silicon Valley, Corea, Europa, hemos visto el mapa, hemos entendido las fuerzas que están moviendo el tablero, pero nos seguimos haciendo preguntas. ¿Y yo? ¿Qué hago yo con todo esto? ¿Qué hacemos como empresa con todo esto? Fundación Lab tiene entre sus objetivos principales impulsar la inversión privada en I+D+I en la Comunidad Valenciana, pero a veces el problema no es solo de recursos, es de método. Las empresas saben que tienen que innovar, que tienen que pensar a largo plazo, que no pueden quedarse mirando, pero en ocasiones lo que fallan son las herramientas para trabajar con anticipación. Lo que vamos a escuchar ahora es exactamente eso. Vamos a hablar de método, la metodología que utilizan las organizaciones que mejor navegan la incertidumbre, las que la usan no solo para anticipar el futuro, sino para construirlo. Y así pues llegamos a nuestra siguiente ponente, Isabel de Salas. Mientras va subiendo, pues te presento. Isabel lleva 2 décadas trabajando en la intersección entre estrategia corporativa y anticipación. Te quedas aquí a mi lado mientras te presento, que quiero leer muy bien tu currículum. Has asesorado a directivos de BBVA, Santander, Telefónica, Coca-Cola, Naturgy, Mau San Miguel y has formado a líderes en ESADE, en la Harvard Business School y en posgrados de toda España. Eres la fundadora de Staging Futures, la primera consultora especializada en Strategic Foresight en España, y eres presidenta de la Asociación Española de Prospectiva. Fuiste la primera hispanohablante en formar parte del Global Foresight Advisory Council y la revista Forbes te ha nombrado entre las 3 mejores futuristas de España. Ahora nos explicarás esto de futurista para que no lleve a confusión. Isabel, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Buenos días. Y estoy muy contenta de estar aquí hoy en estas jornadas que nos invitan a mirar de frente todos los factores que están redefiniendo nuestra competitividad, nuestra economía, nuestros mercados, nuestras empresas. Pero hay algo que va más allá de lo tecnológico, que está en el corazón de la dirección de las compañías, de lo que no se ha hablado tanto, y es la estrategia. Y yo me doy cuenta, y no solo yo, sino los directivos a los que acompaño, y últimamente se está acrecentando una sensación de que la estrategia parece que está muriendo. Con tanto cambio tan veloz, tan rápido, ¿cómo voy a planificar o hacer estrategia a 10, 15, 20 años vista si no sé lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Entonces, me gustaría empezar de una manera un poco provocadora, que la estrategia parece que ha muerto. Porque lo que llevamos haciendo en las empresas durante décadas es hacer estrategia mirando al pasado. ¿Qué hacíamos? Mirábamos lo que habíamos estado haciendo los últimos años, trimestres, aprendíamos qué ha funcionado, qué no, y en base a eso lo proyectamos hacia adelante. Lo que ha funcionado lo sigo aplicando y lo que no lo dejo de aplicar. Es una estrategia que aprende del pasado. ¿Significa que tenemos que dejar de aprender? No. Pero sí es verdad que el entorno está cambiando y el futuro ya no se va a parecer tanto al pasado como antes. En entornos estables, predecibles, donde las cosas avanzan a un ritmo en el que podemos más o menos asimilarlo, es muy útil hacer la estrategia mirando al pasado. Cuando las cosas cambian tan rápido como estamos viendo que están cambiando, a lo mejor tenemos que seguir haciendo eso y cogiendo aprendizajes, pero incorporar nuevas herramientas que nos permitan mantener el ritmo de esta velocidad de cambio y prepararnos para ese futuro que no sabemos cómo va a ser, porque es que no se va a parecer al pasado, eso está claro, ¿no? La realidad es que este cambio viene porque están sucediendo muchas cosas a la vez. O sea, no es que estén sucediendo muchas cosas, es que suceden todas a la vez y son cambios en diferentes ámbitos de tremendo impacto donde suceden tan rápido, tan unidos y tocando tantas partes del sistema que no nos da tiempo a reaccionar. Hemos hablado de geopolítica, de computación cuántica, luego hablaremos de inteligencia artificial, Silicon Valley. Me gustaría hacer un barrido, sin ser yo experta específica en ninguna de estas cosas, pero muy rápido de algunos de estos cambios que están ocurriendo en diferentes ámbitos, ¿no? Pensemos geopolítica. Tenemos el conflicto ahora mismo Israel, Estados Unidos en Irán con la amenaza o el riesgo que eso supone de escalada nuclear, todos lo sabemos y las implicaciones que eso tiene. Tenemos en Europa un conflicto que también lleva mucho tiempo, la invasión de Rusia a Ucrania y, de nuevo, amenazas de
¿Cómo va a escalar eso si hay otros territorios que puedan estar en riesgo? Más allá de lo que tenemos en Europa, tenemos China con Taiwán, tenemos Trump hablando de Groenlandia, tenemos el Sahel, tenemos Sudán. La geopolítica está cambiando. Veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, donde en el mundo occidental ha habido una hegemonía clara de Estados Unidos y una relativa tranquilidad, y eso ahora hay actores que tienen las capacidades para disputar esa hegemonía. Y entonces se está moviendo todo. Hay algunos que hablan del nuevo orden mundial, otros hablan del nuevo desorden mundial, porque nos cambia lo que durante décadas hemos visto. La realidad es que está cambiando y tiene mucho impacto en tecnología. No solo la inteligencia artificial generativa de modelos de lenguaje, la IA agéntica, ¿no? El ser humano ya no va a ser el interfaz entre la información, la toma de decisiones y la ejecución, porque va a haber agentes de inteligencia artificial que lo van a poder hacer todo comunicándose entre ellos. Hablábamos antes en el desayuno de que ya existen redes sociales para estos agentes de inteligencia artificial, ¿no? Para que hablen entre ellos. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se suma con la robótica? Tenemos BMW, que ya en su planta de Leipzig está trabajando con robots humanoides que son capaces de trabajar mucho más rápido que cualquier operario humano, pero además sin cansancio, 24/7, sin turnos, sin sindicatos, con todo lo que eso implica. Tenemos la computación cuántica, tenemos el ser humano aumentado, cómo esta tecnología nos va a permitir rendir más y superar las limitaciones que por las características de las personas, de nuestra especie, teníamos hasta ahora. Este es el exoesqueleto, algunos seguramente lo conocéis, que permite a personas con lesión medular volver a caminar, pero que ya se está comercializando y lo podemos comprar ya mismo, está en el mercado, para personas que no tienen ningún tipo de problema de movilidad, sino simplemente para poder caminar más y más lejos, ¿no? Es como la bici eléctrica al running o al caminar. Y no solo se utiliza en deporte, sino que se está utilizando en Las Vegas, en grandes congresos, como las distancias son largas, ya hay personas que lo llevan. Y este ser humano aumentado, con capacidades aumentadas, no solo con dispositivos externos que yo me puedo poner y quitar, estos pantalones o estos exoesqueletos, también a lo mejor en nuestro propio cerebro. Neuralink ya existe, de nuevo, el origen ha empezado con fines médicos, pero el salto a fines no médicos y a poder aumentar las capacidades cerebrales, la línea es muy fina, ¿no? Está muy cerca. Y no solo es geopolítica o tecnología, es que también la sociedad misma está cambiando. Tenemos nuevos modelos de familia, tenemos una demografía que cambia. Antes Jaime nos hablaba de que nos parecemos a Corea del Sur también demográficamente. Allí hay un programa que ha implantado el gobierno con unos robots que en este caso no tienen esa pinta de robot como la película de Will Smith, sino que son mucho más tiernos, mucho más accesibles y cercanos, y los ha repartido entre personas mayores para paliar el problema de la soledad no deseada, que ocurre mucho en Corea del Sur y también ocurre aquí. Tenemos ya tecnología, robots, entrando en un sector tan humano como el del cuidado y el acompañamiento emocional. Estos robots lo que hacen es dar conversación, informar de lo que pasa afuera, recordar que te tomes la medicina y hacen que estas personas no se sientan solas. Algo tan humano como eso ya lo está haciendo un robot. Tenemos en un mundo donde nos han vendido que el materialismo y el individualismo es lo que nos iba a dar la felicidad absoluta, tenemos mucha gente que se da cuenta que ha cumplido las reglas de esa sociedad y que siente un vacío enorme. Tenemos una nueva búsqueda de lo trascendente, de lo espiritual. Lo vemos desde retiros para empresarios para encontrar el propósito, desde vuelta a religiones tradicionales, desde búsqueda de esa espiritualidad en lugares pues, de brujerías, de tarot, ayahuascas, bueno, nuevas prácticas, neoespiritualidades que están surgiendo con mucha fuerza. Es que está cambiando también nuestra sociedad, los valores, lo que buscamos, lo que nos llena, está cambiando también. Los mercados también están cambiando mucho, hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Tenemos las cadenas de suministro tensionadas en un mundo cada vez más tensionado. Lo vivimos en la pandemia con el puerto de Shanghái y ahora lo estamos viviendo con el estrecho de Hormuz. Tenemos actores donde se les espera en un determinado sector y de repente entran en un sector nuevo o entran en tu sector cuando no se los esperaba y de repente lo lideran y se convierten en líderes absolutos. Tenemos a Waymo, por ejemplo, de Alphabet en el mundo de la automoción autónoma, ¿no? Tenemos nuevas formas de consumir. Ha cambiado la economía del consumo, de una manera de consumir donde era de adquisición de bienes, a donde es todo por suscripción. Lo que hacemos es alquilar la capacidad de poder acceder a determinadas funcionalidades, servicios. Ya no tenemos tanto, ya no poseemos tanto. Todo esto está ocurriendo a la vez, de una forma muy rápida, interconectándose y relacionándose todo con todo. Al final, la sensación es de que estamos en lo que Amy Webb en Estados Unidos, otra futurista, ahora hablaremos de ese término, mencionó hace algunas semanas, ¿no? Una gran tormenta. No es un cambio que es, bueno, ven una nube, suelta un chaparrón, más o menos aguantamos como podemos y luego pasa. Es que es la supercélula que tenemos encima nuestro y cuando se vaya vendrá otra y se van a relacionar entre ellas, ¿no? Vivimos en estos grandes cambios tremendamente disruptivos. Y esto nos da una sensación continua de vivir
con una velocidad mucho más grande de la que podemos tolerar cerebralmente, con muchísima incertidumbre, porque cuando los sistemas son más complejos es mucho más difícil entenderlos y saber por dónde van a evolucionar, y con una sensación de confusión enorme. Muchas de las personas con las que hablo notan esa incertidumbre, que no solo son datos. Esto es el World Uncertainty Index, el índice de incertidumbre mundial, que lo que mide es cuántas veces aparece la palabra incertidumbre en los reports, en los informes de inteligencia económica de los países. Al principio de la gráfica tenemos 2008, aquí a mitad que hay un pequeño pico es 2020, el último dato es de enero de 2026. Es que es real que a nivel global vivimos en un mundo con muchísima más incertidumbre de la que hemos sido capaces de gestionar jamás. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muchas de las personas con las que hablo tienen la sensación de estar como este hámster, en una rueda, corriendo sin parar, dedicando muchísimas energías y muchísimos esfuerzos a mantenerse al día, y parece que cuando por fin empiezo a entender de qué iba la inteligencia artificial es que ya ha cambiado y lo que yo había aprendido me queda obsoleto, ya no sirve. Y entonces, no puedo bajar de la rueda, pero no sé dónde estoy yendo. Estoy corriendo sin parar, pero no sé dónde me lleva todo esto. Lo único que sé es que no puedo parar porque si me bajo de la rueda viene otro y me pasa por encima. ¿Cómo podemos trabajar, gestionar, planificar, tomar decisiones con esta realidad? Porque las empresas siguen existiendo, las decisiones se siguen teniendo que tomar. ¿Cómo podemos tomar decisiones bajo esta urgencia y esta presión constante, ¿no? De hecho, el 85% de los directivos afirman que sus estrategias miran a 2 o 3 años vista como máximo. De hecho, esto es un dato antiguo, es de 2020. Si lo midiésemos ahora, seguramente sería todavía más alto y un horizonte más corto, ¿no? Estamos trabajando en la era de la inmediatez y es muy difícil tomar decisiones que miren un poco más allá. Pero, ¿qué pasa con aquellos cambios, aquellas transformaciones? Comentaba ahora Marta, la computación cuántica, hay que mirarlo con mucho tiempo de antemano, pero es que hay muchas decisiones que necesitan mirar más a largo plazo. ¿Qué hacemos con aquellas decisiones, transformaciones que requieren más tiempo? Cambios en la infraestructura, cambios en los territorios, que a veces es que requieren una generación entera. En una compañía, cambios culturales. Yo no puedo transformar la cultura de una organización, formar a la gente, tratar talento nuevo, cambiar una forma de hacer procesos, estructuras, la manera de organizarnos. No puedo hacerlo de un año para otro. No sucede, también decía Said, no sucede durante la noche. Esto requiere más tiempo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Todo está cambiando, tenemos la supertormenta, la velocidad es enorme. ¿Cómo podemos mirar más allá, ¿no? Y esto nos trae al gran protagonista de las jornadas de hoy, que es el futuro. Y el futuro es eso de lo que todo el mundo habla, el futuro de la tecnología, el futuro de un sector, el futuro de lo que sea de mi empresa, pero que en realidad conocemos muy poquito. Conocemos muy poco el futuro. Si tuviese que decirlo, diría que el futuro es ese gran desconocido. Y por eso, muchas veces, cuando intentamos trabajar con el futuro o incorporarlo en nuestra manera de pensar, da mucho vértigo, porque es ese gran desconocido. Si tuviésemos que visualizarlo en una metáfora, podríamos decir, pues si el tiempo es una línea recta por la que yo voy avanzando, y además avanzo sin remedio, porque no puedo parar el tiempo, y si se para, es mala noticia, y avanzo hacia ese futuro, que es como una especie de niebla espesa, que no sé lo que me espera. Sé que voy hacia allí, irremediablemente, pero no sé si detrás de esa niebla va a haber un precipicio, se me va a cruzar un animal y voy a tener un accidente, o si voy a encontrar un paisaje maravilloso. Y eso da mucho miedo, eso da mucho vértigo. La gran pregunta que todos nos hacemos cuando pensamos en el futuro es ¿qué va a pasar? Lo comentábamos también en el desayuno, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y es normal, es muy humano. Detrás de esta pregunta lo que hay es ¿voy a estar bien? ¿Voy a estar bien? ¿Voy a estar bien yo? ¿Van a estar bien las personas a las que quiero? ¿Va a estar bien aquello que depende de mí, mi empresa, mis empleados? ¿Vamos a estar bien? ¿Qué va a pasar? Es lógica, ¿no? Es una pregunta muy humana. De hecho, me gusta mucho esta cita de un escritor americano, Lovecraft, que decía que la emoción más antigua y más fuerte del ser humano es el miedo. Y el miedo más antiguo y más fuerte del ser humano es el miedo a lo desconocido. Y el futuro es ese gran desconocido. ¿Qué hacemos entonces? Desde que el hombre existe, debido a este miedo, debido a esta ansiedad que nos produce el futuro, hemos recurrido a diferentes figuras cuyo único objetivo era bajar este nivel de incertidumbre. Me gusta mucho un experimento que se hizo psicológico en el que cogieron a los participantes y les dividieron en 2 grupos. A ambos grupos les conectaron unos electrodos que les daban una serie de descargas eléctricas. No les provocaban un daño serio a largo plazo, pero dolía, picaba. Uno de los grupos, el nivel de la descarga era más fuerte, les dolía más,
pero estaban informados de la frecuencia exacta con la que les iban a dar esas descargas, es decir, sabían en qué momento iba a llegar. El segundo grupo, la descarga era más pequeñita, les picaba, pero no dolía tanto, pero sin embargo era completamente aleatorio. No sabían ni ellos, ni siquiera los investigadores, cuándo les iba a llegar la descarga. Y a la vez que hacían el experimento, midieron todos los indicadores bioquímicos que permiten medir el nivel de estrés, de ansiedad, etc. La adrenalina, el cortisol, las hormonas, los neurotransmisores, una serie de indicadores, ¿no? No hace falta decir que el grupo que no sabía cuándo le iba a llegar la descarga, incluso aunque fuese más pequeñita, triplicaba los niveles de estrés y de ansiedad que el otro grupo, lo cual significa que el ser humano, biológicamente, no está programado para manejar la incertidumbre. No nos gusta nada, la llevamos fatal. Y como la llevamos fatal, recurrimos a lo que podemos, que es ¿qué va a pasar? Vamos a buscar si alguien me lo puede decir. Y han surgido, a lo largo de la historia, voy a poner unos ejemplos muy rápidos, diferentes lugares del mundo, diferentes momentos de la historia, de figuras que buscaban bajar esta ansiedad, ¿no? Teníamos chamanes, oráculos, pitonisas, el tarot, bueno, muchas, ¿no? Podría poner más ejemplos. Y me diréis, bueno, sí, pero hoy estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología, esto ya se nos queda un poco antiguo, ya no estamos ahí. Yo voy a retar un poquito esto. Es verdad que no recurrimos a estas figuras, pero la pregunta sigue estando. Lo que hemos cambiado es a quién se lo preguntamos. Ahora tenemos datos, tenemos modelos algorítmicos, tenemos inteligencia artificial, a la que le preguntamos ¿qué va a pasar? Dame un dato, dame algo que me diga hacia dónde voy. ¿Voy a estar bien? De hecho, hay una anécdota, y esto es anecdótico, pero las nuevas generaciones utilizan ChatGPT para preguntarles para que les lea el tarot, y me parece que lo hace bastante bien. Entonces, más allá de la anécdota, el mensaje es: esta tendencia de querer saber qué va a pasar, de intentar predecir el futuro y pensar que es la única manera de trabajar con él, es humana, es biológica, está en la manera en la que está programado nuestro cerebro y es completamente inútil, porque el futuro no se puede predecir. Esta palabra de futurista en inglés suena muy bien, futurist, pero cuando lo trasladas al castellano parece que estemos ahí con la bola de cristal lanzando titulares sobre cómo va a ser ese futuro. El futuro no se puede predecir porque no existe. Y si no existe, no es eso que está al final de la carretera, esa niebla, que yo me voy a encontrar cuando llegue porque ya está ahí esperándome. El futuro todavía no ha sido creado, se está creando a medida que el tiempo sucede, con lo cual no es una línea recta a la que yo llego y hay un destino predeterminado. Entonces, ¿tiene sentido pensar en el futuro, trabajar con el futuro? Bueno, es que a lo mejor no podemos predecirlo, pero a lo mejor sí que podemos anticiparlo. Valencia es una ciudad de mar, muchos de vosotros seguramente sois aficionados a la navegación. Yo no sé mucho de eso, o sea que si digo alguna barbaridad, por favor, perdonadme, pero vamos a imaginar nuestras compañías como esos grandes barcos de vela de los de antes, ¿no? Un gran barco con mucha gente. Es fundamental que todos los que están en ese barco sepan perfectamente cuál es su función y que la hagan muy bien engrasados, ¿no? Para que el barco avance. Pues está el capitán que fija el rumbo, el contramaestre que da las órdenes, los que subían a izar las velas, el que fregaba la cubierta, bueno, cada uno con su función. Pero luego había otra función que no era de una persona específica, sino que iba rotando, que era la de estos señores de aquí, los vigías. Los vigías lo que hacían era se separaban temporalmente del frenesí de cubierta. Ojo, un frenesí que es necesario para que el barco avance, pero se separaban temporalmente y no predecían el futuro. Lo que hacían era mirar un poquito más allá de lo que ocurre en el barco. Hablábamos antes de la importancia de mirar, comentaba Héctor, ¿no? cuando introducía las jornadas, la importancia de mirar más allá de nosotros mismos, ¿no? No construir el territorio solo mirándonos a nosotros, sino mirar fuera. Y no solo eso, sino también mirar más lejos, mirar al horizonte. Estas personas lo que hacían era, dedicaban durante un tiempo toda su atención y su tiempo a mirar más lejos, a ver esas manchitas en el horizonte que todavía no sé muy bien lo que son, no sé cómo me van a impactar, no sé si se van a acercar o no, pero saco el catalejo, las miro durante un tiempo y las voy viendo a medida que se acercan. De manera que yo puedo ver con tiempo qué impacto pueden tener, qué son. Oye, ojo, que hay un iceberg, y entonces lo que hacen es avisar a los de abajo. Hay un iceberg, vamos a tomar decisiones que nos permitan evitar ese riesgo. Ojo, que hay un barco pirata, tenemos que coger velocidad en la dirección contraria si queremos estar a salvo. O no solo pensemos en riesgos, es que hay una isla donde puede haber agua dulce y nos interesa ir hacia allí. Si estas personas no se separan del frenesí de cubierta y dedican su tiempo a mirar lo que sucede un poquito más lejos, cuando tenemos el iceberg aquí, ya es tarde, porque el barco necesita un tiempo para virar. Y si no miramos las oportunidades, pasaremos de largo a una oportunidad, a lo mejor de vital importancia para nuestra compañía, sin habernos dado ni cuenta de que estaba allí, porque no fuimos capaces de verla, no fuimos capaces de verla con tiempo. Y en el futuro no solo se puede anticipar
Ya digo, no predecir, sino separarse de la actividad frenética para mirar un poquito más allá. Es que si el futuro no existe y lo estamos creando, a lo mejor también podemos imaginarlo. Si no somos capaces de imaginar un futuro determinado, nunca seremos capaces de crearlo. Os voy a poner una serie de ilustraciones que hicieron unos dibujantes a finales del siglo XIX, principios del XX. La serie es muy larga, son 50, yo os voy a poner 3 ejemplos. A estos dibujantes se les pidió que dibujasen, ilustrasen cómo se imaginaban que sería la vida, el día a día, con qué innovaciones se viviría en el año 2000. Pues a lo mejor porque alguien, finales del siglo XIX, principios del XX, fue capaz de imaginar a un arquitecto metido en una cabina, tocando botones y palancas, automatizando el proceso de construir una vivienda. Lo que tenemos hoy no es exactamente igual, pero alguien fue capaz de construir un proceso de automatización en la construcción de viviendas que permite el mismo objetivo, sobre todo en lugares donde el acceso a materiales de construcción determinados o a talento cualificado es complicado, ¿no? No es exactamente igual, pero hemos podido cumplir ese objetivo que alguien se imaginó. A lo mejor porque alguien se imaginó la posibilidad del transporte electromagnético, tenemos hoy el Hyperloop en los niveles de desarrollo en los que está. A lo mejor porque alguien se imaginó esa especie de artefacto volador unipersonal con el que los carteros repartirían las cartas. Bueno, pues no tenemos exactamente esto, pero muchas compañías de correos en diferentes países, en España Correos lo está haciendo con el proyecto de DeLorean, utilizan los drones para repartir paquetería, sobre todo en lugares de difícil acceso o en situaciones de emergencia. No lo vemos en ciudades por temas de seguridad, pero ya están desarrollando. Aquí el mensaje es: el futuro podemos anticipar lo que ocurre y lo que ocurre fuera de nuestra área de influencia, pero también tenemos capacidad de crearlo. Podemos imaginarlo y podemos construir parte de lo que ocurra en ese futuro. El futuro no es solo algo que ocurre fuera de nosotros. El futuro también es algo que construimos cada uno con las decisiones que tomamos hoy. Esas decisiones nos van llevando a algún lugar. Me gusta mucho esta imagen, no es mía, pero es muy gráfica. Todos tenemos un comienzo, una compañía, un territorio, una persona, un momento de nacimiento, ¿no? Y hemos ido siguiendo un camino. A medida que avanzamos por ese camino, hay opciones que han quedado ya fuera de nuestro alcance, que se han ido cerrando. Cuando escoges un camino, pues cierras otros, ¿no? Pero en el momento en el que estamos ahora mismo, delante de nosotros, hacia el futuro, tenemos un montón de opciones y de caminos posibles que podemos tomar. Lógicamente, el contexto, lo que ocurre fuera, porque no todo lo controlamos, nos lleva y nos empuja. Y los patrones de cambio y las fuerzas de cambio en las sociedades y los mercados a veces te obligan. Pero cuando tú tienes claro que el futuro no es un único destino que me está esperando ahí en la niebla, sino que son todas estas opciones, los finales de las líneas verdes, son todas las alternativas de futuro que tenemos delante de nosotros. Yo las puedo evaluar, las puedo mapear, las puedo explorar. ¿Qué podría ocurrir? ¿Dónde podríamos terminar? ¿Dónde están los puntos de inflexión? Y de todas ellas, ¿hay alguna que me interese más? ¿Hay alguna hacia la que me interese avanzar? Pues voy a tomar las decisiones que me permitan llegar hacia allí. Y luego el contexto a lo mejor me puede hacer virar un poquito. Bueno, lógicamente, pero si yo sé dónde quiero llegar, tomaré decisiones que me ayuden a llegar. Imaginaos que yo quiero llegar a la última de abajo, pues que me ayuden a acercarme y no tomar decisiones que me lleven al otro extremo. Luego el contexto a lo mejor hace que no termine en esa, sino en 2 o 3 más arriba. Pero es como lo del arquitecto. No es en una cabina, es de otra manera, pero estamos consiguiendo acercarnos a una visión, a un objetivo. La clave aquí es que el futuro no es único, no es singular, no está escrito, no es determinado. El futuro es múltiple. Hay muchas alternativas de lo que podría ocurrir. Depende de lo que decidan y hagan otros, de lo que ocurra afuera. Y eso tenemos que separarnos del día a día para verlo venir con tiempo. Y depende también de las decisiones que tomemos. Tenemos que tener claro, en ese viaje que decía Jaime, del punto A al punto B, no vamos a tener todas las respuestas desde el minuto 1, no vamos a saber exactamente cuándo tendremos que girar dónde, pero tengo que tener claro cuál es el punto B, dónde quiero llegar, y en función de eso ir haciendo e ir aprendiendo por el camino, viendo venir lo que me puede empujar, las olas de cambio que me pueden ayudar a llegar mejor, más rápido y con más comodidad, o aquellas que me pueden suponer un freno, ¿no?, para estar preparado y darle respuesta lo mejor posible. Esto requiere un cambio de mentalidad fundamental, porque va en contra de lo que nuestro cerebro tiende a pensar cuando trabajamos con el futuro. Dejar de pensar en el futuro como algo que tenemos que predecir o como algo que queremos predecir y empezar a pensar en el futuro como algo que podemos construir, o al menos parte de él, en el área de influencia de nuestras empresas. Y si no podemos solos, ¿qué aliados podemos coger por el camino que nos puedan ayudar a llegar mejor? Porque el futuro lo construimos muchas veces entre muchos, no solo uno a uno. Dejar de pensar en el futuro como algo singular.
que está escrito, predeterminado, esperando a que yo tire del hilo o descorra una cortina, un velo, para verlo. Es que el futuro es plural, es un abanico enorme de posibilidades en donde a lo mejor alguna de ellas nos interesa más y a lo mejor hay otras que son más probables para los que me tengo que preparar, o a lo mejor hay otras que no son probables, pero tienen riesgos, oportunidades tan importantes que me interesa monitorizar a medida que avanza el tiempo para ver si tengo que tomar acción a tiempo. Y por último, dejar de pensar que el futuro empieza mañana. Esto es mucho de los países mediterráneos, latinos, en la cultura de la espontaneidad. Bueno, cuando llegue el futuro ya me preocuparé. Ahora tengo muchas cosas muy importantes de las que ocuparme. Pero es que si esperas a mañana, cuando tienes el iceberg aquí, ya no tienes tiempo de reacción. Hay transformaciones, hay cambios que tenemos que empezar a crearlas y anticiparlas con mucho más tiempo. Tenemos que ser capaces de empezar a trabajarlas ya. Para eso hacen falta nuevas herramientas. El problema es que cuando estamos en la primera parte de lo que está en blanquito, ¿no? Pensamos en predecir, en un futuro singular, en que ya me ocuparé mañana. Al final lo que nos mueve las decisiones es la urgencia, porque los cambios siguen ocurriendo. A esas tormentas tú no le importas. Eres tú el que te tienes que preocupar de ver por dónde van. Esas grandes tormentas no están pendientes de ti. Entonces, si estamos centrados en, bueno, pues como no lo puedo predecir, ¿para qué voy a abrir el melón y dedicar recursos? Como es singular, pues cuando llegue ya veré qué hago y ya me lo encontraré mañana. Es la urgencia la que nos domina. Es la urgencia la que mueve todas nuestras decisiones. Y la urgencia no es un plan, la urgencia es una distracción. La urgencia es lo que nos lleva a tomar decisiones muchas veces en situación de crisis, sin tiempo para buscar los aliados adecuados, sin tiempo para buscar los recursos necesarios, sin tiempo para pensar y reflexionar. ¿Este cambio es bueno para mí? ¿Es malo para mí? ¿Quiero sumarme a él? ¿Quiero hacer algo para minimizar la probabilidad de que ocurra, para que no crezca tanto? No nos da tiempo. No nos da tiempo. Cuando lo tenemos todo tan rápido, es todo gira, 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 que nos chocamos con el iceberg. Si lo vemos a tiempo, podemos tomar las decisiones de otra manera muy diferente. Lo que pasa es que cuando hacemos estrategia, como la veníamos haciendo hasta ahora, mirando al pasado, nos quedamos cortos. Nos faltan nuevos métodos, nos faltan nuevas herramientas. Y aquí la buena noticia es que la estrategia no necesariamente ha muerto, pero tenemos que cambiar la manera como la hacemos. Tenemos que cambiar la forma como pensamos en el futuro. Y necesitamos nuevas herramientas, nuevos métodos. Tenemos que empezar la estrategia por el futuro. Cuando el futuro es tan amplio, es un abanico tan grande de posibilidades y es tan diferente a lo que conocemos, una parte de lo que hacemos tendrá que ser trabajar desde el pasado, pero otra parte tendrá que ser ir primero al futuro y preguntarnos qué puede ocurrir, qué podría ocurrir. Es importante el cambio de la conjugación verbal. No es qué ocurrirá, sino qué podría ocurrir. Abrimos el abanico, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? Es empezar por el futuro y volver al presente y tomar decisiones en el presente. Esto es justo la estrategia prospectiva. La estrategia que empieza por el pasado es proyectiva. Yo, en base a lo que ocurrió, proyecto y asumo que lo que ocurrirá será parecido. La estrategia prospectiva empieza por el futuro. Esto es justo lo que hacemos, ¿no? Strategic Foresight o estrategia prospectiva hace exactamente esto. Y es súper importante la combinación, por un lado, de subirse al mástil y mirar lo que viene, es decir, de mapear lo que podría ocurrir, y por otro lado, conectarlo con las decisiones que se toman en cubierta. Capitán, ojo, ¿aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que decidir algo porque solo con saber que viene un iceberg no basta. Tenemos que conectarlo con las decisiones del negocio hoy. Tenemos que conectarlo siempre con el presente. Strategic Foresight combina la visión de qué podría ocurrir, la anticipación, con la acción hoy. Es que si no, no sirve de nada. Es precioso, es muy interesante mapear escenarios de futuro, pero sirve de poco si no lo conectamos con las decisiones hoy. Esta es una disciplina que nació, como muchas cosas de la estrategia, del mundo militar, con la crisis de los misiles, la Guerra Fría, luego pasó al mundo corporativo con Shell, la crisis del petróleo, empezaron a trabajar con escenarios y les funcionó muy bien, y a partir de ahí se ha extendido enormemente a nivel corporativo, a nivel gubernamental, mundo anglosajón, norte de Europa, Asia también, Singapur trabaja muchísimo, por ejemplo, con esta disciplina. O sea, está muy probada. Es cierto que en los países mediterráneos suena como algo muy nuevo y se escucha poco. Yo creo que también hay algo cultural ahí, ¿no? Somos más espontáneos para lo bueno y para lo malo y el planificar a largo plazo es contracultural. Pero es una disciplina que existe, que está muy probada y que lo que permite
es que este pensamiento a futuro no caiga solo en una persona en la que está a cargo de la dirección o en un pequeño grupo de personas, sino que permite, como tiene un método, tiene un rigor, está sistematizado, permite que permee a toda la organización esta continua mentalidad de estar alerta, con el radar, atentos, qué cambios se están produciendo, aunque hoy parecen pequeñitos y no parecen muy importantes porque están lejos en el horizonte, que ya estén atentos a ver, oye, cómo va creciendo, vamos monitorizándolo, cómo nos puede impactar, y que esa visión de compañía surja colectiva, porque si no luego hay un cambio de dirección y el plan a largo plazo se va al garete, porque llega otro con otra visión. No, es que se tiene que hacer de toda la compañía, lo mismo que a nivel gubernamental. Hablábamos antes de que China nos lleva ventaja porque es que al final no tienen la democracia y no están sujetos a los ciclos de 4 años, están trabajando con planes a 100 años. Eso, quieras que no, a nivel de estrategia es una ventaja, pero en democracia la manera de hacer esto es llegando a pactos incluso con los contrarios, con los que no piensan como tú o con los que no están en el gobierno, de manera que cuando haya un cambio de gobierno, el plan a largo plazo se pueda sostener. No se trata de hacerlo una persona con una visión, se trata de trabajarlo entre muchos. Y esto el método lo permite. La disciplina, de hecho, parte de la ventaja que tiene es poderlo trabajar de manera colectiva. Lógicamente, las decisiones luego las toman los que las tienen que tomar, los responsables. Pero poderlo trabajar, alinear, consensuar, ilusionar a todos, es que vamos hacia ese futuro y que sea un sitio donde nos apetezca estar, a nosotros, a nuestros aliados, a nuestros empleados y a todos, ¿no? Lo que aporta la perspectiva estratégica es justo la capacidad de ganar tiempo. No solo decidir a tiempo, sino decidir con tiempo, porque es otra manera completamente diferente de tomar las decisiones. ¿En qué consiste? O este método del que os estoy hablando, ¿no? ¿Qué pinta tiene? Pues muy rápidamente, no vamos a entrar en una clase técnica, pero tiene 3 grandes momentos. El primero es escanear, que es lo que hacen los vigías. Escanear el horizonte, de hecho en inglés se llama horizon scanning, y es entender lo que ya está ocurriendo. Cuando yo miro el horizonte, no me estoy inventando nada, es que esa manchita ya está ahí, ya existe. Analizo el presente, lo que ya ocurre. Aquí le puedo poner todos los datos que quiera, puedo medir lo que está ocurriendo, que todavía no es importante, lo que ya es más masivo, lo que creo que tendrá potencial de dar el salto, ¿no? De algo pequeñito a algo que realmente tenga mucho impacto. Entender muy bien el presente. A partir de ahí, suelto el dato y empiezo a mapear esos escenarios de futuro. Y esto da mucho vértigo a las organizaciones. Cuando hacemos esa exploración de qué podría ocurrir en el futuro, no lo puedo medir. Puedo hacer estimaciones y le puedo poner números, pero siempre serán estimaciones, porque el futuro, si se puede medir, es que está ocurriendo ya, ¿no? Es presente o es pasado. Entonces, esto da mucho vértigo, pero es lo que nos aporta esa mirada a largo plazo y nos quita de esa miopía de lo que está sucediendo en cubierta. Entonces, proyecto lo que podría ocurrir, esas alternativas, todas esas líneas verdes que teníamos, ¿no? Ese abanico de opciones. Y, por último, planificación o acción, ¿no? Vale, si está ocurriendo esto, las potenciales evoluciones son estas, tengo este abanico de opciones ante nosotros. ¿Alguna de ellas me interesa más? ¿Alguna de ellas me interesa protegerme más porque es negativa para mí? No se trata de optimizar y trabajar con el escenario más probable, porque la experiencia, por cómo suceden las cosas, nos enseña que lo que termina ocurriendo no siempre es lo más probable. Se trata de ver qué me interesa que ocurra y qué puedo hacer para aumentar la probabilidad de que ocurra y qué riesgos o oportunidades tengo por delante y cómo puedo jugar también desde mi ámbito de actuación para que, si hay un riesgo, me impacte lo mínimo posible, estar con una estrategia robusta y, si hay una oportunidad, poder capitalizarla lo mejor posible también, ¿no? Entonces, planificar es qué quiero yo que suceda. Y continuamente combinar estas dos visiones. ¿Qué ocurre fuera de mi ámbito de alcance y cómo me puedo preparar? ¿Y qué puedo provocar yo que ocurra? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué ámbito de influencia tengo yo, ¿no? La pregunta ya deja de ser ¿qué va a pasar?, que seguirá ahí detrás de nuestras cabezas, pero sabemos que no lo podemos predecir. La pregunta pasa a ser ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría pasar? ¿Y cómo estoy yo de preparado ante esas alternativas? Y luego, ¿qué futuro queremos construir? ¿Y cómo estoy de preparado para poder hacerlo? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar mañana para avanzar en la línea que me interesa? Y luego ir manejando lo que ocurra también desde fuera, ¿no? El futuro, al final, no es algo que empiece mañana, como decíamos, es algo que empieza hoy. Existen las herramientas para poder incorporarlo con rigor y con método y con orden en la estrategia de las organizaciones. La perspectiva estratégica es una de ellas. Y otra manera de decirlo, que a mí me gusta mucho, es obligatorio, tenemos que estar mirando al futuro, esto no va a suceder solo, tenemos que provocarlo, tenemos que hacerlo en el presente, tenemos que mirar al futuro, gestionar lo que está ocurriendo en cubierta y parte del tiempo dedicarlo a separarnos
para ver lo que va a ocurrir, pero siempre para actuar en el presente, para vincularlo con las decisiones que tomamos hoy, tener claro dónde voy, por qué voy, y así esa rueda de hámster ya funcionará de otra manera distinta. Ya sabré dónde estoy yendo, sabré por qué tomo las decisiones que tomo y, sobre todo, las podré tomar sin estar bajo la situación de crisis. Y eso es justamente lo que hacemos en Prospectiva Estratégica. Muchísimas gracias. Gracias.